¿Cómo no gozarnos en Dios si verdaderamente Él es el que nos da la victoria? Amén. Y es por eso que en este mes de autoridad, qué bueno es que nosotros podamos ver lo que Dios hace en medio de su pueblo y lo que Dios nos ha delegado. Porque la vida cristiana no es una vida para vivir bajo nuestras propias fuerzas, sino bajo la autoridad y el poder del Señor. Amén. Así que cuando hablamos de autoridad, la de autoridad que Dios nos ha entregado, qué bueno es que podamos nosotros comprender que no debemos olvidar nunca que fuimos llamados para ser hombres y mujeres que viven en victoria. Amén. ¿Para qué vivís? Para vivir en victoria. Hay veces que el enemigo viene, nos embate, hay problemas o distintas circunstancias o pruebas que el cristiano pasa y verdaderamente en vez de pararnos en las promesas de Dios, en vez de mirar lo que el Señor tiene para nosotros, muchas veces nos detenemos y comenzamos a vivir en derrota. Dios nos ha dado autoridad para que podamos vivir una vida abundante en Él. Amén. Por eso es que lo importante en esta noche es que vos y yo podamos entender en primer lugar qué significa esta palabra autoridad. Autoridad es una palabra que en el Nuevo Testamento viene del griego de exousia y que significa poder legítimo, real, pleno para actuar, para poseer, para controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Fíjese cuántas cosas implica esta autoridad que el Señor ha delegado a sus hijos y por ende a su iglesia. Amén. Así que es un poder legítimo, es un poder real y pleno para actuar. En primer lugar, volvemos a lo que decíamos en Semana Santa, el poder de la resurrección de Jesucristo trae eso, porque Él venció la muerte y fue levantado con poder. Amén. Así que esta autoridad que el Señor te entrega como hijo, como hija de Dios, es algo que te entrega para actuar. ¿Para qué te la entrega? Porque muchas veces el problema que tenemos es que nos quedamos quietos, esperamos que Dios haga, que Dios opere. Y sí, Dios tiene que hacer y operar, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Sería tan fácil que Dios enviara a todos sus ángeles y nosotros nos quedáramos en la cama así, recostados y que Él hiciera todo. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia nos muestra que Él nos dio autoridad. Y esta palabra, como decía en el griego, directamente nos lleva a que es una autoridad legítima y real porque Cristo la obtuvo al vencer el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Y Él la entregó a sus discípulos. Ahora, una vez que Él nos la entrega, necesito yo como hijo y como hijo de Dios tomar posesión de lo que Dios me dio. Amén. Usted en estos días está por cobrar. Nosotros los docentes cobramos el 5.º día hábil. El sueldo va a llegar. Pero si yo el 5.º día hábil no voy al cajero e inserto la tarjeta y le ordeno que me dé dinero, ¿dónde va a estar mi sueldo? En el cajero. Y no puedo protestar el día 10 diciendo, no cobré, pero me quedé en casa. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, lamentablemente hacemos de esta manera. Protestamos, nos detenemos, no tomamos lo que el Señor nos dio. Y es importante que entiendas que Dios ya lo entregó en la cruz y ahora tengo que poseer esta autoridad. ¿Para qué? Para poder controlar. ¿Qué cosas? La palabra de Dios nos dice que el enemigo
envía sus dardos para acechar. Y nosotros, para levantar el escudo de la fe, tengo que levantar la palabra de Dios en alto en mi vida. Para así puedo disponer de algo, dice o alguien, la definición de autoridad. Porque muchas veces tengo que arrebatar, tengo que romper lo que el diablo ha puesto para nosotros poder tomar esto. De tal manera que cuando usted lee la palabra autoridad en la Biblia, muchas veces va a encontrar este sentido que podemos decir que la palabra de Dios nos muestra de autoridad. Es tener potestad sobre algo, es tener dominio, es tener imperio, es tener poder. Y cada una de ellas nos va mostrando las distintas alternativas en las cuales nosotros tenemos esta autoridad. Ahora, como cristianos viviendo en esta tierra, es importante que nosotros nos demos cuenta que hay dos tipos de autoridad: la terrenal y la celestial. Amén. En la terrenal es la autoridad que yo puedo ejercer sobre las cosas que son propias. La casa, el auto, la familia, el negocio, la empresa. Si bien es cierto que esta autoridad es propia, es importante que los cristianos ejerzan esta autoridad bajo la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando esto no sucede, entonces las cosas empiezan a tener problemas. Por ejemplo, un marido que no ejerce la autoridad de acuerdo a la palabra de Dios va a tratar de someter a la esposa como si fuera una esclava, o va a tratar mal a los hijos, o va a indicarle esto se hace porque yo lo digo y soy el dueño de casa, ¿sí? Y nada más. Y no tengo una respuesta. Estoy ejerciendo una autoridad simplemente por ser hombre, pero no porque es la autoridad delegada de Dios. Dios le delegó al hombre el ser la cabeza, pero tiene la responsabilidad de estar orando en su casa, de estar ministrando a sus hijos, ministrando a su esposa, saber administrar también la economía de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Amén. Porque si no, justamente es lo que vemos. Una sociedad con problemas, matrimonios que hay violencia dentro del hogar, hijos que son rebeldes o con angustias debido a lo que se vive dentro de la casa. Muchas veces vemos egoísmo y entonces, por ejemplo, en una casa que no tienen a Cristo, encontramos que el esposo y la esposa trabajan, pero cada uno tiene su dinero. Es el dinero de él y es el dinero de ella. No, hijo, si estás unido en matrimonio, ya el dinero es de los dos. Lo tenías que haber pensado antes. Es de los dos. Tengo que saber administrar y tengo que tener las cosas. Tengo que saber administrar mi empresa. Hoy vemos tantos problemas de corrupción en nuestro país y se está destapando cada vez más cosas debido a que justamente el hombre en su corazón tiene egoísmo, es una persona que desea gobernar y tener la ambición que el hombre tiene en forma desmedida. Así que en lo terrenal, aun cuando nosotros tenemos una casa, puedes tener un auto, una bicicleta, una moto, lo que tengas, también Dios nos ha dado parámetros en la palabra para ser buenos administradores, ser hombres y mujeres capaces de llevar bien una casa, de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, de saber comportarnos. Amén. Pero, sin embargo, usted lo ve a todo nivel, el gobierno terrestre que no se sujeta a la autoridad de Dios.
Y es allí cuando realmente vemos los problemas. Y oh casualidad, porque acá a usted no le pasa nunca, pero también a veces dentro de la iglesia se refleja eso. Dentro de familias que vienen a la casa de Dios. Porque yo soy el dueño, yo soy el que mando, yo soy... Y estás fuera del orden de Dios. La autoridad en forma terrestre, en la forma de todos los días, la autoridad personal que vos tenés es cierta. Pero cuando está mal manejada, siempre te va a destruir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. El no tener en cuenta el lineamiento de Dios y el desobedecer su palabra me lleva entonces a que muchas veces en lo terrenal, en lo que Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere no solamente bendecir tu vida a nivel espiritual, sino también a nivel material. Amén. Y hay muchos que lo niegan, pero lea toda la Biblia y se va a encontrar que los hombres que Dios eligió para demostrar esta verdad están allí escritos. Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David. Y podríamos hacer una lista y usted ve cómo Dios no solamente prosperó su vida espiritual, sino también su vida material. Llegaron a ser portadores de mucho dinero, ser personas prósperas en abundancia, por cuanto tenían temor de Dios y obedecían sus mandamientos. Amén. Así que, si bien es cierto que tenemos una autoridad terrenal, una autoridad que es nuestra por ser personas, individuos que Dios nos dio libre albedrío para tomar conciencia y tomar decisiones, es importante que esta autoridad también esté sujeta a lo que Dios dice. Amén. Ahora vamos como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos una autoridad celestial. Porque cuando vos entregaste tu vida a Jesucristo, la palabra de Dios dice que vino el Espíritu de Dios a morar en tu interior. Amén. Y esta autoridad otorgada por Dios es una autoridad ahora sí para reprender toda especie de mal. Amén. ¿Sabe? Es muy importante que uno tome conciencia de esto. Y lo vamos a ver porque Jesús comenzó a hacer esto mostrándole a sus discípulos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Mire, hay algo muy importante aquí. Él reunió a sus discípulos, dice la palabra de Dios, y les dio poder y autoridad. Pregunta primera que tengo que hacerme. ¿Soy yo un discípulo del Señor? Dígame, porque le corresponde. No digan, no, me quedo en silencio si el palo que viene no lo tengo que recibir. No, usted y yo somos discípulos del Señor. Amén. Y la palabra dice que el Señor derramó o dio directamente, Él les dio poder y autoridad. Dice sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. Ahora, hay algo muy importante que nos destaca el versículo 1. Y es que le entregó esta autoridad sobrenatural para poder echar fuera demonios y sanar enfermedades. No para ser vistos, no para que digan qué autoridad o qué poder que tiene, sino con propósito. Dice el versículo 2, y los envió a hacer ¿qué? A predicar, ¿sí? El reino de Dios. Les envió a declarar, les envió a decir el mensaje. Es muy importante que entiendas que Dios derrama y da la autoridad y el poder sobre tu vida para que vos y yo podamos cumplir la misión. Amén. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero la palabra sola no va, sino que va acompañada de esta autoridad que el Señor le dio. Amén. Ahora esta autoridad va acompañada de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Así que esta autoridad entregada a los hijos de Dios tiene que comenzar a verse en nuestras vidas. En segundo lugar, fue otorgada a todos los que habían creído en Él. Porque después que Jesús resucitó, Él se encuentra con los discípulos y les da la orden de ir afuera, predicar el evangelio, dar la buena noticia a toda criatura, pero los envía en esta autoridad. Amén. Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y dice, y estas señales seguirán a los que, bien. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ahora, cuando usted lee esto, nos hace poner un poco la piel de gallina. Porque orar por los enfermos parecería algo simple. Pero la respuesta dice que tendrían que sanar. La autoridad entregada de Jesucristo a sus discípulos nos lleva a ver que hay una autoridad y un poder entregado a los hijos de Dios que va en unión a lo que somos en Cristo. Y esto es muy importante que podamos entenderlo. Él se lo dio a quienes, algunos favoritos, alguno que dio un diezmo especial. Dice que se lo entregó a todos. Pero hay algo fundamental, que eso que fue entregado para que pueda actuar tiene que pasar. Y está justamente en esto que les hice remarcar. Y estas señales seguirán a los que crean. Muchas veces decimos creer, pero no creemos. Tenemos dudas. ¿Y el Señor me va a contestar? ¿Y me voy a sanar? ¿Y realmente la puerta que está media cerrada se va a abrir? ¿Y me va a alcanzar el dinero?
Y ese "y" muchas veces nos tiene mal porque no nos deja tomar esta autoridad que ya fue entregada y que ya fue conquistada en la cruz. Amén. Muchas veces nuestras propias dudas e incertidumbres hacen que nosotros no podamos vivir en esta autoridad que el Señor ya nos ha entregado. Ahora, Jesús dice que nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. Amén. Así que yo quiero invitarte a que ahora vayamos a ver a Jesús. Porque Jesús mostró que esta autoridad y poder se podían ejercer. Esta autoridad que él tenía era reconocida por la gente. Jesús se movía y realmente la gente venía a él porque había autoridad. Y nos cuenta que alguien inconverso había venido a Jesús y reconocía la autoridad que Jesús tenía. Dice Mateo 8, versículo 9. Mateo 8, versículo 9. Así, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y el otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Este centurión, para recordar la historia, había pedido que Jesús orara y todavía no había ni llegado a la casa y él va a Jesús porque reconoce que en Jesús hay autoridad y estas son sus palabras. Así como yo ordeno a mi ejército, yo sé que si tú das la palabra es suficiente. Cuando Jesús soltaba su palabra era suficiente porque él vivía en comunión y en el poder de Dios todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Tómese el tiempo de leer los evangelios y tomar un papel y un lápiz e ir anotando los distintos pasajes donde Jesús se iba a orar. Y usted va a encontrarse que la vida de oración de Jesús era muy distinta a la suya y a la mía. ¿Sí? Porque a veces nos apartamos 5 minutos y entonces decimos: Señor, yo ya estuve en tu presencia, cara dura. Y reclamás a Dios que Él opere como si vos hubieses entregado tu tiempo para estar en Él. Hay una autoridad que Jesús tenía porque Él vivía en comunión al Padre. De tal manera que cuando Él soltaba la palabra, era hecho aún a la distancia. Amén. Así que ya esto nos da un punto a nosotros como sus hijos. ¿Tenemos autoridad delegada por Dios? Amén. Esta autoridad nos ha sido delegada para que te vean, para que digan, ahí viene. No, esta autoridad fue delegada para que vos puedas mostrar el poder de Dios y que el mundo crea, porque va acompañada de la palabra. Amén. Porque los envió a predicar, a libertar a los cautivos y a sanar a los enfermos, para que el mundo, la gente pudiera ver que en el nombre de Jesús hay autoridad. Ahora, este tipo de autoridad que Jesús tenía, fluía en él porque tenía una comunión continua. ¿Cómo era? Y ahora me tengo que preguntar, ¿cómo es mi comunión con Dios? Es continua, pastor.
y es ¿cuánto tiempo estás en el Señor? Y vio con todo lo que trabajo y la casa y los chicos. Muchas veces queremos que toda esa gracia de Dios fluya, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Les dio, dice la palabra de Dios, autoridad para echar fuera demonios. Acompáñame a Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 27. Marcos 1, 21 al 27. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Todos los que estamos y hemos trabajado en liberación, quisiéramos tener esta autoridad. Es cierto que los demonios se sujetan al nombre de Jesús, pero hay veces que tenemos que estar orando varias horas o varios días. Y esta tiene que ser una lucecita para el cristiano, para los que ministramos. Porque esta autoridad de Jesús de darle una sola palabra y una orden, habla del tipo de comunión que él tenía. Si no hay comunión, no hay autoridad y poder. Amén. Es como el generador, ¿sí? Si no acumula energía, luego no puede brindar energía. Necesitamos estar llenos de su presencia y de su poder. Jesús lo hacía con total autoridad y con total libertad. Y qué bien nos viene en este momento recordar que la palabra de Dios nos enseña que Él se despojó de toda su gloria. Al pasar por esta tierra, al pasar por Jerusalén, Él estaba siendo un hombre como vos y como yo. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era su vida de comunión con el Padre, su vida de entrega, su vida dispuesta al morir al yo. Porque a veces tenés una buena comunión y vos me podés decir: pero pastor, yo oro y leo la Biblia y estoy hasta el diezmo de mi día, las 2:40 estoy en la presencia de Dios y después hago las otras cosas. Pero cuando tenés que enfrentar decisiones, estás vos primero, tu decisión, antes que Dios. Muchas veces el hombre es egoísta y quiere hacer lo que él quiere, o quiere acomodar la palabra de Dios a su gusto y gana. Pero Jesús estaba dispuesto a obedecerle hasta lo sumo, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida. Amén. Y a veces nos cuesta. ¿Cómo te fue hoy? Ahora que ya estoy predicando, veo muchas caras y me alegra de verte. Pero cuando empezamos hoy en el primer día de cambio de hora, ¿cómo fue para poderse acomodar en casa y llegar a la casa de Dios? Algunos a la apurada porque se acordó que era el segundo día de abril, dijo: cambiamos de horario. Y otros ya llegó tarde porque ni se había acordado.
a veces nos cuesta. Y ahora se nos va a venir el frío, pero vamos a tener buena calefacción en casa. Así que ya va avanzando, chicos. ¿Qué cosa? Pero tenés que estar preparado, y a veces cuando viene el frío, como estos días que estaba lloviendo, por ahí dan más ganas de quedarse en casa que salir afuera, ¿o no? Y a veces decimos, ay, bueno, el Señor me entiende, lo veo por internet. No. El mandato fue reunirse en su casa. Amén. Que vos uses la internet cuando estás afuera, como yo, para verles, saber cómo andan. O si estás enfermo es una cosa. Pero de lo contrario, si Dios te dio vida y salud y estás bien, sanito, tenés que estar en la casa del Señor. Amén. Jesús tenía aún autoridad sobre el tiempo. ¿Se acuerda el pasaje? Lucas 8, versículo 24, nos va a hablar de la paz que el cristiano tiene que tener en todo momento, sabiendo que esta autoridad de Dios ha sido puesta en nosotros. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Tenían miedo. Estaban en la barca. Alguno tiene miedo de las tormentas y sale corriendo a hacer una sal de cruz ahí. Usted sabe ya eso que es brujería, ¿no? No ponga las tijeras tampoco, que no va a cortar la tormenta. Pero a veces tenemos temores, enfrentar situaciones difíciles. Los discípulos tuvieron miedo, pero él estaba durmiendo pancho en la barca, porque él sabía que había un Dios que cuidaba de su vida. ¿Vos sabés que el Padre tiene cuidado de ti? ¿Y por qué hay veces tantos temores? ¿Por qué hay veces tantos conflictos que tenemos? Dios nos muestra a través de la vida de Jesús que Él nos dejaba esta autoridad que Él usó en la tierra, porque la usó como un mortal, como vos y como yo, viviendo y dependiendo de la autoridad del Espíritu Santo en la unión con Dios. Amén. ¿Cómo puedo entonces yo, hoy, 2016, recibir esta autoridad que Jesucristo entregó a todos sus discípulos? La respuesta es muy simple. Y la respuesta es que tengo que creer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer. Tengo que aceptar lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí. Tengo que aceptar la autoridad y el poder delegado de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas para que podamos cumplir la misión. Para que Jesús en nosotros pueda fluir y puedan verse los milagros y la autoridad de Dios libertando a las personas. Pero nosotros no somos mejores que los discípulos que estuvieron con Jesús. Quizás somos iguales que ellos. Y la Biblia nos va a recordar esto también. Porque muchas veces no es para que vos te lleves una carga de culpa, sino que nosotros tenemos que reflexionar frente a la palabra de Dios para ver las cosas que tenemos que mejorar. Amén. Porque sabías que tenés que mejorar, ¿no? Sabés que tenés que crecer. Pero no importa. Si llevas 50 y pico de años en el Evangelio, no importa, vas a tener que seguir creciendo. Para eso no hay jubilación. Vas a tener que seguir aprendiendo. Y los discípulos le pasó con lo mismo, ya estaban por recibirse, le faltaba
más o menos para este pasaje que vamos a leer, le faltaba casi un año para ya dejarlo a Jesús. Ya habían estado 2 años con Jesús. Y dice Marcos 9, versículo 14 al 29, voy a leer. Algo que sucedió. Ya ellos ya lo habían practicado, ya Jesús los había enviado, habían vuelto contentos porque los demonios y los enfermos eran sanados, los demonios se sujetaban, ¿sí? Pero acá llega una situación que se ve confrontada la fe del discípulo frente a una situación. Y quiero decirte, tu fe va a ser confrontada. Amén. Va a ser confrontada. A ver, ¿en qué nivel estás? ¿Cómo está tu fe? Y dice Marcos 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación creyente. ¿Dice así? ¿Qué dice? Ah, se parece a usted. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿al qué? ¿Al qué? ¿Qué le es? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Una cosa que quiero destacar es que Jesús vuelve a repetir la base para que nosotros podamos vivir en autoridad. Al que cree, todo le es posible. Pero hay algo que tenemos que tener cada uno de nosotros, y es la humildad que tuvo el padre del muchacho. Es poder decir, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo en tu palabra, pero a veces me cuesta creer que lo vas a hacer conmigo. Creo, Señor, en lo que vos dijiste, en tu promesa, pero me cuesta aceptar que esto se va a hacer en mí o que me vas a usar. Tengo que tener la humildad de poder reconocer mi situación. Porque muchos de nosotros interiormente, cada uno sabe en qué nivel de su vida espiritual está. Si todavía sos enano, si ya has crecido un poco,
Si creciste un poco y te pusiste a jugar y estás estancado ahí hace 10, 15 años, ¿qué estás haciendo? Vos sabés. Pero tengo que tener esa humildad de decir, Padre, verdaderamente yo sé que vos podés, yo sé que tu autoridad me fue entregada, yo sé que tu palabra es verdad, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer esto que has declarado sobre mi vida. Amén. Y la otra es el final de lo que Jesús dijo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y hay mucho para hablar de este punto, pero hay algo que yo quiero enfocar en esta noche hablando de autoridad. Es que esta autoridad no es entregada a nadie que no tenga una comunión plena en el Señor. Esta autoridad está reservada para aquellos que están dispuestos a morir al yo. Porque hay veces, y esto lo vamos a tratar más profundo en la semana de santificación, pero hay veces que sí tenemos una vida de oración, pero no estamos dispuestos a morir a nuestro yo y que no me toquen la comida. Yo ayunar, Señor, eso fue para el Antiguo Testamento. Y lo encontramos que es un mandato para la iglesia. El poder ayunar implica morir a mis gustos. Y no me mire así, porque estoy gordito, sí me gusta, pero a usted también le gusta comer. Porque cuando yo le he llamado ayuno, mitad se ha quedado sentado cuando dije quién ayunó. Así que aunque es flaco, también le gusta. Pero la verdad es que me cuesta dejar lo que mi carne me pide. Y Jesús está dando una implicancia importante. Nosotros debemos de ejercer esta autoridad que nos ha sido otorgada frente a toda especie de mal. Dice Lucas 10:19 así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y de toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Otra cosa, hermano, cuando estoy en comunión y en autoridad, no tengo que tenerle miedo al enemigo. Hay una tontera a veces flotando en las iglesias, que si oro y entonces si oro mucho el enemigo va a venir contra mí. Eso es tonto. El enemigo todos los días va a ir contra usted, porque usted ya está en el bando contrario. Amén. No es porque ora. Al contrario, cree esa tontera para que usted no ore. Y entonces el diablo le roba lo que usted tiene que tener. Usted tiene que ser un soldado bien preparado. Amén. Pero sobre todas las cosas, tengo que entender que si creo, lo que nunca tiene que haber en mi vida es duda. No puedo estar dudando. No puedo decir que creo, pero tengo temor. Por último, vemos Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Hebreos 2, 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Qué tremenda promesa de Dios. Él sujetó todas las cosas en autoridad bajo los pies de sus hijos.
esta autoridad que te ha sido entregada a aquellos que creen. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti y te damos gracias por la autoridad que nos has delegado. Pero, Señor, tenemos que pedirte perdón porque no vivimos en esta autoridad. Te pedimos perdón porque muchas veces dudamos, no creemos. Perdón porque muchas veces no tenemos la comunión íntima que tú nos enseñaste a tener. Pero, Señor, te pedimos que tú despiertes ahora en nosotros. En este mes de autoridad, Señor, que la unción de tu gracia opere en nuestras vidas para que día a día podamos crecer más en ti, vivir en comunión plena contigo, de tal manera que tu poder y tu autoridad fluya en nosotros para regir bien nuestros hogares, nuestros negocios, nuestras empresas, para que la unción de tu gracia fluya, Señor, de tal manera que nuestras palabras, Señor, abunden para que otros puedan conocerte, pero puedan experimentar tu poder a través de la oración. Señor, declaramos tu victoria y tu señorío en el nombre de Jesús. Amén y amén.